iba a ser muy feliz el día que se fuera Skinner, pero ahora tengo una extraña sensación de cosquillas en la nuca, como piquetes. Es la culpa. Te sientes culpable porque por ti un hombre perdió su trabajo. Sí, debe ser la culpa. Saludos, estimadas y estimados estudiantes y visitantes. Hoy conoceremos e indagaremos en el pensamiento ético de Immanuel Kant, importante filósofo de la deontología. Recuerda darle like a este video si la información tratada es de tu agrado o utilidad. Pues bien, comencemos. Kant es considerado uno de los filósofos éticos más importantes en la historia de la filosofía. Amado y odiado por muchos al alejarse del análisis teleológico por uno deontológico. La ética kantiana tiene por objetivo el descubrimiento del fundamento interno y permanente de nuestros juicios, decisiones y acciones morales mediante la identificación de la dimensión a priori de la razón práctica. Toño, antes de continuar, ¿a qué se refiere Kant con el término a priori? Francis, lo mismo que en el video anterior de Kant que te dejo acá arriba, básicamente se refiere a lo que es anterior a nuestro conocimiento o independiente a la experiencia. Pues bien, teniendo esto en cuenta, la ética kantiana la podemos definir como un estudio racionalista, formal y sistemático. Es racionalista ya que la razón pura práctica constituye la dimensión ética del ser humano, de su dignidad como tal. Por esto, indagando en los fundamentos a priori de ella, descubre la naturaleza y estructura de la dimensión moral. Importante es dejar claro que nuestro filósofo aborda la razón como tal, no solo como facultad del ser humano, sino a todo lo que pueda definirse como tal. Una interesante puerta abierta hay que dejar para nuestro tiempo y nuestro contexto. Solo pensemos en la inteligencia artificial y sus implicaciones. Claramente, por ejemplo, ¿por qué no pensar en el contexto de la problemática Yo Robot y los postulados de Isaac Asimov? Exactamente, dejando en evidencia que la ética kantiana no es teleológica, sino deontológica. Es decir, apunta a la normativa, a las reglas, a los deberes. En definitiva, podemos sostener que para nuestro filósofo, todas las construcciones morales que se basan en valores éticos ajenos a la razón serán heterónomas, ya que sitúan las leyes en algo externo que se desea. Por ello, la ética de la razón práctica que defiende y analiza Kant será autónoma, ya que contiene las leyes en sí misma. En este caso, te recomendamos que leas el ensayo ¿Qué es la ilustración?, que el profe Toño dejó para ustedes. Ahora, si no eres alumno del profe Toño, te recomiendo que lo leas de igual manera. Pues bien, siguiendo esta misma línea argumentativa, la ética kantiana es formal, porque proporciona un criterio abstracto para juzgar la moral. Nos revela la forma de juicio moral y la actividad de la razón en su uso práctico. Y es sistemática porque construye todas sus partes en estrecha correspondencia interna entre sí, observando las cosas desde diversos puntos de vista. Además, porque confiere a la razón el máximo valor posible como instancia suprema de la dignidad y la libertad humana. Para Kant, no hay algo mejor que la voluntad buena. Superando a la más elevada facultad intelectual o cualquier talento, puesto que solo la voluntad o conciencia moral es buena en sí misma.
no necesita nada externo que la justifique. Es la base de la concepción de lo bueno en el análisis ético. Teniendo esto en cuenta, Kant sostendrá que la verdad buena es aquella que actúa por el deber y que así se constituye como conciencia moral. Por tal razón, el juicio moral no apunta al efecto de las acciones, a lo visible de ellas, sino a la buena o mala intención que lo origina. Es decir, a los motivos interiores que lleva el actuar. Es así que Kant va a sostener que la razón práctica impone normas, deberes a la voluntad. Ahora, lamentablemente, los mandatos de la razón no garantizan estrictamente ser buenos, por lo que nos dice que para que esto sea efectivo, el deber implicará violencia en la voluntad, a saber que es un esfuerzo de la propia subjetividad contra el deseo. En palabras sencillas, el ser moral no actúa por satisfacción o complacencia, sino que siempre recuerda que el deber es la necesidad de actuar por reverencia a la ley moral. Ello establece cierta igualdad entre las personas, ya que por más pasionales o decadentes que puedan ser, si logramos controlar la voluntad por medio de la razón, seremos seres morales como corresponde. Para Kant, al actuar moralmente, el ser racional asume su libertad. Ello, ya que el ser humano se concibe a sí mismo como origen y causa de sus acciones. No tiene más determinaciones que su voluntad, por lo que acepta que es originador de lo que hace, que es el fundamento de cualquier acción moral. Toño, acá tengo una duda. ¿Qué es ser libre para Kant? Para Kant, ser libre significa no estar sujeto del todo a las leyes de la causalidad y necesidad del mundo natural, sino que también al reino trascendental, donde rigen las leyes de la razón práctica, es decir, de la moralidad. Pues bien, ello nos lleva a diferenciar claramente nuestra naturaleza fenoménica, propia del mundo natural, y la nouménica, propia de la razón práctica. Claro, porque cuando decimos que entendemos el porqué de una acción, lo hacemos bajo determinadas circunstancias o leyes que son externas. Y cuando decimos que comprendemos el porqué de una acción, lo decimos en base a su libertad, a su universo interior. En este sentido, debemos decir que el ser humano es activo y libre, autor y responsable de sus pensamientos y elecciones. Innegablemente, se halla en un espacio de leyes, las cuales no son sufridas como lo podría ser en el mundo de la naturaleza, sino como leyes adoptadas y elegidas. En este sentido, el ser humano, dentro de este análisis ético, está dentro de las leyes prácticas que atañen a lo que hay que hacer, al deber. Así nos queda claro que la ética kantiana es una ética del deber, que pone énfasis en la elección libre del ser racional. Definido este ser racional como el ser capaz de imponerse la ley moral a sí mismo. De esta manera, la idea trascendental de la libertad nos pone en contacto con un yo trascendental, nouménico, que trasciende al empírico y se sitúa en la conciencia moral. Toño, ¿cómo podemos darnos cuenta de este yo trascendental? Pues bien, este se nos revela cuando tratamos de justificar una acción incorrecta o mala, refugiándonos en circunstancias atenuantes que nos eximan de nuestra responsabilidad moral. Con ello, la excusa suprime la libertad responsable, reduciéndonos a un mero fenómeno sujeto a las cadenas de causas y efectos. Ahora, dejamos en evidencia que la dimensión moral del ser humano tiene un carácter atemporal. Ello debido a que tales acciones malas pueden hacernos sentir culpable de ello a través del tiempo.
En fin, la libertad en que se funda la moralidad es incognoscible en un plano teórico, pues su naturaleza nouménica no admite que se impongan conceptos. No obstante, sí es accesible para la razón práctica, a través del ejercicio de la libertad, es decir, de la moralidad. En resumen, para Kant, la libertad es la capacidad de regirse por la razón, por lo que el ser humano será libre cuando obedezca las leyes que él mismo se ha impuesto, excluyendo lo empírico y aferrándose al deber. Por tal razón, será casi imposible hacer una definición conceptual de qué es la libertad, ya que la conocemos solo por la experimentación. Es así que por el hecho de poder obedecer o no el mandato de la razón, el ser humano se define como ser moral o ser situado al margen de la moralidad. De esta manera, debemos tener claro que si bien es cierto, podemos actuar por deber, guiados por la razón, la moral no exige actuar con deber, por el hecho de que se debe actuar así. Claro, muchas veces las personas actúan con deber, pero buscando un beneficio distinto al deber moral mismo. Por ejemplo, por legalidad, por costumbre e incluso astucia. La gracia es actuar con deber por mandato de nuestra interioridad, en la razón y en la libertad. En conclusión, existe una razón práctica que dicta leyes y una voluntad buena que las acata en un acto libre que le permite alejarse de la causalidad del mundo fenoménico y ponerse a la altura del yo trascendental. Toño, antes de resolver este punto es necesario hacer una pequeña distinción entre los conceptos de máxima y principio. Toda la razón, y es que máxima va a apuntar de manera subjetiva a un principio particular, como por ejemplo, decir trata a los demás como quieres que te traten a ti, o desconfía de todo el mundo. Claramente, no tiene un valor objetivo, al ir dirigido hacia la propia persona. Por otra parte, el principio sí es una ley moral objetiva, basada en la razón pura práctica. Ahora, teniendo claro esto, Kant sostendrá que la acción que está bajo el mandato de la razón práctica será denominada imperativo categórico, ya que es incondicional, obligatorio y fuera de circunstancias empíricas. En definitiva, corresponde a la moral autónoma y su cumplimiento es lo que hace que el sujeto adquiera su dimensión trascendental. Y este debe ser sintético y a priori para que se pueda cumplir su requisito de universalidad y necesidad. Claro, es sintético porque incorpora la libertad y a priori porque depende completamente de la razón. Es así que el yo trascendental, perteneciente al mundo inteligible de la libertad, asume con su voluntad buena tal imperativo que se ha dictado a sí mismo con la razón práctica. Teniendo esto en cuenta, vamos a sostener que el imperativo categórico tiene un carácter de universalidad. Es decir, obrar de tal forma que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Humanidad, es decir, tratar a las personas como un fin y no como un medio para otra cosa. Por ello, se debe tener en cuenta siempre que la persona tiene naturaleza nouménica, libertad y dignidad moral. Por eso, la humanidad ve la necesidad de respetar los derechos de los demás. Voluntad legisladora, es decir, debemos procurar que nuestra autonomía, como seres racionales que crean leyes, deban ser acatadas por sí mismos de manera obligatoria. Esto debido a que nuestra voluntad no es del todo santa,
por lo que debemos tratar de evitar sentir vergüenza por nuestras acciones. Ahora, y sobre todo considerando el último carácter analizado, Kant es consciente que las motivaciones humanas no siempre se relacionan con el deber. Pueden perfectamente ser por acciones que tienden a alcanzar un fin determinado. A tales acciones, Kant las denominará imperativos hipotéticos, siendo este de dos tipos, como hipotético problemático e hipotético asertórico. Tales imperativos no corresponden a la ética, puesto que son subjetivos y condicionados a los deseos individuales, contrarios a los mandatos de la razón. En definitiva, son a posteriori, porque su validez depende de la experiencia. La historia de la filosofía había sostenido, hasta Kant, que había un universo regido por leyes eternas de un ser supremo, omnipotente y omnisciente, donde el ser humano acataba tales leyes captadas por la fe y la razón. Pues bien, Kant invierte esta relación, sosteniendo que el ser humano debe fundamentarse a sí mismo en su existencia moral, donde su lealtad a la dignidad propia de un ser libre y racional abre la posibilidad, mas no la certeza, de un alma inmortal y de un Dios eterno. Así, la moralidad funda la religiosidad, y no la inversa. Ello se logra fundamentar en el uso práctico moral de su actuar, y no por medio de una razón especulativa. La fe racionalista de Kant ve la creencia en la existencia de Dios y la inmortalidad del alma como ideas regulativas, como términos finales hacia los que lleva la constante acción moral. Es así que Kant ocupa un lugar importante en la historia de la filosofía moderna y contemporánea, ya que se lo considera como origen, creador y fundador de grandes problemáticas que ocuparán a la filosofía posterior. Nos vemos en un próximo video.